Este vídeo te hablará de un nuevo manga llamado Academy Sportsman Genius. Solo tienes que saltar al vídeo. La historia comienza en un lugar con un cielo rojizo. Estaba lloviendo mucho en ese lugar, y justo en el centro del lugar había un hombre que estaba sentado sin fuerzas. Pero parece que antes hubo una gran guerra que ocurrió en ese lugar, porque en el lugar alrededor del hombre se veían muchas colecciones de cadáveres que estaban esparcidos por todas partes. Y después de eso, el hombre se volvió hacia los cadáveres mientras realizaba el diálogo y dijo: muchos de ellos ya están muertos. Maldita sea. De repente una voz dijo: la limpieza de Aidyute fue imprudente. Al oír esa voz, el hombre giró inmediatamente la cabeza hacia la fuente de la voz. El que sabía quién hablaba se enfureció aún más. Volvió a decir: maldita sea, sigues vivo, con una mirada muy enfadada en su rostro. Y después de eso el hombre se puso inmediatamente justo encima de la figura que era la encarnación de un gigante con alas de ángel. Se llamaba el gigante Aidyute. Bueno, pues después de que apareciera en el imperio hace 20 días, empezó a causar estragos por razones completamente desconocidas. Y se podría decir que el Aidyute que actualmente se encontraba frente al hombre fue el último de los 3 gigantes Aidyute en llegar a su lugar. El hombre que estaba molesto con Aidyute le dijo: maldita sea, por tu culpa la mitad del imperio se ha convertido en una tumba para nosotros, pero ¿por qué sigues vivo? Aidyute, al oír esas palabras, dijo: no tienes que preocuparte porque no duraré mucho y pronto volveré a su lado. Al oír eso, el hombre puso cara de alivio y dijo: qué bien. Puedes morir con tus amigos. Al oír la palabra amigos de boca de este hombre, Aidyute se quedó confuso. Entonces el hombre le explicó a Aidyute que los amigos a los que se refería eran los 2 gigantes que habían venido con él, uno de los cuales se había convertido en un gigante en llamas debido a la furia del dragón rojo, y el otro había sido sellado en la inmortalidad por el anciano llamado Loreón. Con un rostro que parecía muy confiado, el hombre le dijo a Aidyute: ¿lo entiendes, maldita sea? Pero al oír las palabras del hombre, Aidyute se limitó a decir: no digas tonterías como esa. Los niños estrella compartimos sentidos. Sabemos que sus oponentes han sido aniquilados junto con ellos, y eso también significa que eres una persona fuerte, y que no estarás aquí pronto. Al oír eso, el hombre dijo en un tono muy condescendiente: Todavía estoy vivo, así que, ¿de qué estás hablando? Aidyute, que escuchó las palabras del hombre, respondió: te dije que no te precipitaras. Sé que has llegado al final. Estoy muy agradecido de que te hayas dado cuenta de tus habilidades de antes y hayas estado practicando de todo corazón. Has sido un gran estorbo para nuestra manada, pero resulta que morirás con nosotros. Al oír eso, el hombre se enfadó mucho y dijo: bueno, si no tienes nada más que decir, acabaré con tu vida aquí. Así que cállate y muere. Al oír eso, Aidyute volvió a decir: eres un gran ser humano. Está bien ser un poco orgulloso, pero con el tiempo este mundo tuyo pronto será tragado por la luz de las estrellas y todo desaparecerá. Justo después de esas palabras, el hombre lanzó su espada a la cabeza de Aidyute, cortándole la cabeza. Aidyute murió en el acto. Después de eso, el hombre se levantó y dijo: ¿qué quieres que haga con todo esto? En aquel lugar, su yo indefenso empezó a recordar a sus compañeros de armas. En aquel momento parecían confiar mucho en aquel hombre. Pero en ese momento el hombre también empezó a acercarse a la pila de cadáveres que eran los cadáveres de sus camaradas. Dijo: idiotas. ¿Qué clase de orgullo os hace querer luchar así hasta la muerte? ¿Os creéis fuertes gracias a mí? Deberíais leer sobre lugares por donde escapar. No actuéis estúpidamente así. ¿Por qué solo mi espada funcionó con ellos al final? Si no fuera por eso, habría sido imposible disciplinar a los soldados que estaban en el frente, y tú no habrías muerto primero así. Realmente no sé qué verdad hay en este mundo. De repente el hombre empezó a perder lentamente el conocimiento. Pero de repente empezó a oír la voz de alguien. El hombre intentó entonces levantarse y comprobar en qué dirección estaba el origen del sonido, e inmediatamente vio a alguien en ese lugar. Al ver que un colega había sobrevivido, el hombre dijo: ¿así que sigue vivo, gran comandante? Pero en ese momento se vio el cuerpo del gran comandante de Adesan, al que le habían cortado el brazo derecho. Adesan, que vio al hombre, dijo entonces: ¿tú? No eres Ronan. ¿Eres cabo? Todavía estás vivo. El nombre del hombre resultó ser Ronan.
Adesan preguntó entonces a Ronan, lo más importante, ¿qué le ha pasado a Aidiute? ¿Está muerta? Ronan, que escuchó eso, respondió inmediatamente con seguridad, sí, por supuesto. Yo la maté. Su cuerpo no está lejos de aquí. Al oír eso, Adesan se sintió muy aliviada y de repente rompió a llorar mientras decía, ya veo, por fin ha muerto. Gracias, Ronan. Ronan, que vio eso, estaba confundido en cuanto a por qué Adesan le estaba dando las gracias. Ronan le dijo entonces a Adesan, aprovechando la situación, si el comandante realmente quiere darme las gracias, tengo una petición para ti. Al oír eso, Adesan preguntó inmediatamente, ¿cuál es la petición de Ronan? Ronan en ese momento pidió que a los soldados exiliados se les permitiera residir muy apropiadamente. Al oír eso, Adesan se sintió inmediatamente confundido y le dijo a Ronan, estoy seguro de que te ves más saludable que yo en este momento. ¿No sería mejor que los cuidaras tú mismo? Al oír eso, Ronan tosió de repente en el acto y le brotó sangre de la boca. Ronan se la mostró a Adesan mientras decía, comandante, mire esto. ¿Qué quiere decir con que estoy más sano que usted? Podría morir en cualquier momento. Adesan, que conocía ese hecho, preguntó entonces a Ronan, quiero saber, ¿hay algo que quieras hacer si eres capaz de sobrevivir? Ronan respondió, sí, tengo muchas cosas que quiero hacer, con una sonrisa en la cara. Pero Ronan luego miró al cielo mientras decía, pero lo único que se me ocurre ahora mismo es ir a la academia. Era el deseo de mi difunto hermano. Siempre quiso llevarme a la academia. Pero por desgracia pronto me reuniré definitivamente con la familia que ha fallecido. Al oír eso, Adesan dijo, no pierdas así la esperanza. Cuando deje de llover, el grupo de búsqueda definitivamente vendrá a nosotros. Ronan, que oyó eso, le dijo al comandante Adesan, comandante, ¿no dije yo que no hay esperanza? No importa, no digas cosas sin sentido. De repente algo extraño ocurrió con la lluvia. La lluvia cesó de repente y la tormenta desapareció de repente. Pero de repente una luz deslumbrante apareció justo en el cielo, y había una Aidiute muy diferente al de antes, uno con 8 alas. Y justo alrededor de ese Aidiute había otro grupo de Aidiutes reunidos en ese lugar. Al ver la masa de Aidiutes, Ronan y Adesan se confundieron aún más. Dijeron, ¿qué demonios es esto? ¿De dónde han salido exactamente? Adesan, que vio eso, se frustró y dijo, esto es imposible. Los 3 gigantes anteriores no eran el final de esto. No pude salvar el mundo al final, aunque repetí todo 3 veces. Los ojos del comandante Adesan mostraban una profunda frustración. Parecía que Adesan había repetido su vida 3 veces y había muerto en el mismo lugar. Solo le quedaba una oportunidad más. Pero aún así, a Adesan no se le ocurría ninguna forma de escapar de esto, así que se quedó donde estaba. Pero de repente la voz de Ronan gritó, comandante. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces ahí? Vuelve en ti. Rápido, usa fuego o algo para vomitarme. Maldita sea, no puedo alcanzarlos con mi espada desde aquí. Al ver la persistencia de Ronan, que se estaba muriendo pero seguía dispuesto a luchar, Adesan se confundió aún más y luego le dijo a Ronan con una cara que no tenía espíritu, ¿quieres matarlos? ¿Realmente quieres luchar en esta situación? Ronan, que escuchó las palabras del comandante Adesan, respondió entonces, por supuesto. ¿Quieres que me quede sentado y muera? Incluso si muero. Ronan sacó su espada de la vaina mientras decía, les daré algo a estos bastardos. Viendo la determinación de Ronan, el comandante Adesan empezó a ver algo de esperanza. Entonces dijo en su fuero interno, no tiene intención de rendirse en esta situación. Es un hombre como el quien podría ser capaz de llegar a esta etapa. Si es él, tal vez pueda salvar este mundo. Al ver que Adesan no había hecho nada, Ronan miró inmediatamente hacia atrás y vio a Adesan agarrando el hombro de Ronan. De repente, cuando Ronan miró hacia atrás, Adesan besó a Ronan. Ronan, que vio eso, se confundió inmediatamente. Pero no era un beso ordinario, Adesan estaba acercando algo a la boca de Ronan que tenía la forma de una píldora. Ronan inmediatamente le preguntó a Adesan, comandante, ¿qué pusiste en mi boca? Y el comandante inmediatamente le susurró algo a Ronan. Ronan aún era incapaz de entender toda la situación. Pero la petición del comandante Adesan en ese momento empezó a resonar, oye Ronan, si nos volvemos a encontrar, tengo una petición para ti.
Puedes decirme que no haga ninguna estupidez y que siga siendo sastre. Durante las 3 iteraciones de la vida he hecho muchas cosas, pero aún no he realizado tal sueño. De repente ocurrió algo muy sorprendente. Una enorme explosión en el lugar comenzó a destruirlo todo. Pero parecía que la píldora dada por Adesan estaba haciendo efecto, porque Ronan despertó de repente en algún lugar de la pradera. El despertado Ronan gritó el nombre del comandante Adesan, pero realmente no vio nada en aquel lugar. Ronan dijo, esto es imposible, esta es mi ciudad natal, Nimbuten. El confundido Ronan continuó recorriendo el grupo de gente de aquel lugar mientras decía en su interior, si realmente retrocedí en el tiempo, quizá no me equivoqué de camino. Creo que pronto me encontraré con ella. Pero Ronan se detuvo de repente porque vio a los mafiosos que estaban torturando a alguien. Pero lo que le sorprendió fue que al chico lo estaban torturando ahorcándolo, pero no usando una cuerda sino usando magia. Ronan dijo, incluso en el campo de batalla, una figura así rara vez existe. Es imposible, pero aparece en un pueblo rural como este. La escena se trasladó entonces al lugar donde estaban los mafiosos. Había una persona que estaba usando magia, pero estaba muy asustado porque él mismo también estaba siendo forzado por los gamberros. Dijo, ¿hasta cuándo van a hacer esto? A este paso, algo malo le pasará a ese niño. Por otro lado, el niño que estaba siendo acosado continuó pidiendo perdón mientras decía que realmente no tenía dinero, especialmente porque la medicina de su madre este mes era muy cara. Pero el gamberro no tuvo piedad y le dijo con cara de fastidio, solo estoy cogiendo tu dinero, así que ¿por qué debería pensar en la salud de tu madre? No hay nada para mí. Déjamelo todo a mí. Inmediatamente le dijo a alguien que sabía usar la magia, este imbécil aún no se ha despertado. Así que súbelo al árbol. Al oír eso, el usuario de magia tuvo aún más miedo y dijo, no me atrevo. Si lo cuelgo más alto y accidentalmente lo dejo caer, morirá definitivamente. Pero al oír eso, el hombre dijo con cara de fastidio, tú no eres una mujer. ¿Por qué tienes tanto miedo? Cállate y obedéceme, Asele. El hombre que parecía una mujer se llamaba Asele. El gamberro incluso amenazó con que si Asele no obedecía sus palabras, entonces ella también sería ahorcada en aquel lugar. Asele se asustó de inmediato y se dijo a sí misma, ¿por qué las cosas han salido así? ¿Es malo que aprenda magia? Quiero demostrar al mundo que yo también sirvo para algo. Tengo que decirle a este gamberro que no puedo hacer lo que dice, pero por alguna razón estoy tan asustada. No puedo decir nada. Cuando Asele quiso pedirles que pararan con todo aquello, de repente entró Ronan y le puso el puño en la cabeza a Asele mientras le decía, deja de ser tan estúpido. Podrías haberla matado. Al ver que alguien interfería en su plan, el gamberro dijo, maldita sea. Asele, ¿qué has estado haciendo todo este tiempo? Si paras, te ahorco ahora mismo. Pero antes de que Asele pudiera responder, Ronan irrumpió y dijo, háblame un momento. Tengo algo que hablar contigo. En ese momento parecía que el gamberro estaba enfadado con Ronan, pero a Ronan realmente no le importaba. Ronan le preguntó entonces a Asele, ¿dónde aprendiste esa magia de telequinesis? Asele respondió, la aprendí de un grime que compré a un vendedor ambulante. Al oír eso, Ronan se asombró y dijo en su corazón, ¿puede ser tan buena solo usando este grime barato? Es bastante extraordinario. Definitivamente sé que este tipo tiene mucho talento. Con él cerca, también puedo hacer grandes preparativos para enfrentarme a esos gigantes. Pero de repente mientras Ronan pensaba eso, se oyó el sonido de una espada chirriando fuera de su funda. Ronan, que lo oyó, dijo que era el sonido de una espada. De repente el gamberro se disponía a matar a Ronan, diciendo, ¿cómo te atreves a ignorarme? Empezó a fanfarronear y se lanzó hacia Ronan golpeando con su espada. Ronan, que vio el ataque, se quedó en silencio y se dijo a sí mismo, esta es una verdadera espada larga. ¿De dónde ha sacado este bastardo algo así? Su postura es terrible, pero es bastante fuerte. Parece que aquí sí que tiene nivel. Pero aún no es suficiente para mí. Viendo que Ronan era capaz de esquivar el ataque de su espada, el punk se sorprendió y dijo en su interior, ¿puede esquivarlo todo tan fácilmente? Ronan, que vio el ataque, dijo en su corazón, aunque mi cuerpo es más joven, sigo siendo un soldado. Mi disciplina de sentido de combate sigue siendo la misma que antes.
Viendo que Ronan era capaz de esquivar su ataque, el pícaro se rió de Ronan y dijo: «Resultaste ser bastante afortunado. Iba a hacerte morir». Al oír eso, Ronan dijo: «Hoy sí que he tenido suerte. Antes siempre había tenido una vida pobre». El gamberro dijo: «Ya que es así, arrodíllate y ruégame. Así te perdonaré la vida, pero claro, te irás a casa con un solo brazo. Pero pensándolo bien, si te mato, trataré bien a tu hermana. La haré mi concubina». Al oír las palabras indecentes del punk, Ronan se enfureció inmediatamente y cortó su espada de repente con una velocidad que no podía ser vista por los ojos. La oreja del punk fue inmediatamente arrancada. De hecho, inmediatamente gritó de dolor porque su oreja ya no estaba en su lugar. El furioso Ronan dijo: «Hey, maldito punk. ¿Realmente quieres morir?». En ese momento se vio la cara de enfado de Ronan. La gente en ese lugar estaba confundida y asustada porque Ronan estaba cortando una oreja usando solo un palo. Ronan dijo entonces: «Malditos sean los otros. ¿Estáis disfrutando de este espectáculo? Lárguense de aquí si no quieren terminar igual que él. Y por supuesto dejad atrás todas las cosas que habéis robado». Bueno, todo el mundo, eso es todo por esta historia manhwa, y estad atentos a los nuevos vídeos. Nos vemos.